Hello, everyone. Hola a todos. We're happy to be with you again. Estamos contentos nuevamente de estar con usted. Actually, this is a very special video that we're putting together for you. De hecho, estamos poniendo un video muy especial para usted. We started studying the book of John back in November. Nosotros empezamos a estudiar el libro de Juan en noviembre pasado. And we just worked through the book chapter by chapter. Y hemos ido a través del libro capítulo tras capítulo. And we are able to do the crucifixion of Jesus on Easter. Y hemos sido capaces de llegar al punto de la crucifixión exactamente en Pascua. And it kind of amazes me because we did not plan this to happen. Y eso me asombra mucho porque no planeamos hacerlo de esta manera. But the timing worked out perfect. Pero el tiempo fue perfecto para terminar con esto. So together, we just want to wish you and say Happy Easter. Juntas vamos a desearles felices Pascuas. We're beginning in John chapter 19, verse 1. Empezaremos en Juan capítulo 19, versículo 1. Then Pilate took Jesus and had him flogged. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. They clothed him in a purple robe. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. And went up to him again and again, saying, Hail, King of the Jews! And they slapped him in the face. Y le decían, Salve, Rey de los Judíos, y le daban de bofetadas. Once more, Pilate came out and said to the Jews gathered there, Look, I'm bringing him out to you to let you know that I find no basis for a charge against him. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. When Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, Here is the man. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, He aquí el hombre. As soon as the chief priests and their officials saw him, they shouted, Crucify! Crucify! But Pilate answered, You take him and crucify him. As for me, I find no basis for a charge against him. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. The Jewish leaders insisted, We have a law, and according to that law, he must die, because he claimed to be the Son of God. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. When Pilate heard this, he was even more afraid. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. And he went back inside the palace. Where do you come from? He asked Jesus. But Jesus gave him no answer. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Do you refuse to speak to me? Pilate said. Don't you realize I have power either to free you or to crucify you? Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesus answered, You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin. Respondió Jesús, ¿ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba?
Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. From then on, Pilate tried to set Jesus free, but the Jewish leaders kept shouting, "If you let this man go, you are no friend of Caesar's. Anyone who claims to be a king opposes Caesar." Desde entonces, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. When Pilate heard this, he brought Jesus out and sat on the judge's seat at a place known as the stone pavement, which in Aramaic is Gabbatha. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. It was the day of preparation of the Passover. It was about noon. "Here is your king," Pilate said to the Jews. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. But they shouted, "Take him away! Take him away! Crucify him!" "Shall I crucify your king?" Pilate asked. "We have no king but Caesar," the chief priests answered. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Finally, Pilate handed him over to be crucified. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. So the soldiers took charge of Jesus. Entonces tomaron pues a Jesús y le llevaron. Carrying his own cross, he went out to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. There they crucified him, and with him 2 others, one on each side and Jesus in the middle. Y ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. It read, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Aramaic, Latin, and Greek. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. The chief priests of the Jews protested to Pilate, "Do not write the King of the Jews, but that this man claimed to be the King of the Jews." Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Pilate answered, "I have written what I have written." Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into 4 shares, one for each of them, with the undergarment remaining. This garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. "Let's not tear it," they said to one another. "Let's decide by lot who will get it." This happened that the scripture might be fulfilled that said, "They divided my clothes among them and cast lots for my garment." So this is what the soldiers did. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene.
estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, "Mujer, he ahí tu hijo." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Después dijo al discípulo, "He ahí tu madre." Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, "I am thirsty." Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, "Tengo sed." A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, "Consumado es", y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Now it was the day of preparation, and the next day was to be a special Sabbath. Because the Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath, they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus, and then of those of the other. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. These things happened so that the scripture would be fulfilled. Not one of his bones will be broken. And as another scripture says, they will look on the one they have pierced. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. The burial of Jesus. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier has visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 35 kilograms. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de
aloes como 100 libras. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in stripe of linen. This was in accordance with Jewish burial customs. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. At the place where Jesus was crucified, there was a garden. In the garden, a new tomb, in which no one had ever been laid. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that stone has been removed from the entrance. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto." So Peter and the other disciple started for the tomb. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the stripes of linen laying there. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. They still did not understand from scriptures that Jesus had to rise from the dead. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Then the disciples went back to where they were staying. Y volvieron los discípulos a los suyos. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. And saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. They asked her, "Woman,
why are you crying? They have taken my Lord away, she said, and I don't know where they have put him. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. He asked her, Woman, why are you crying? Who is it you are looking for? Thinking he was the gardener, she said, Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesus said to her, Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesus said, Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mary Magdalene went to the disciples with the news, I have seen the Lord, and she told them that he had said these things to her. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. After he said this, he showed them his hands and his side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Again, Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. And with that, he breathed on them, and he said, Receive the Holy Spirit. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. If you forgive anyone's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. So the other disciples told him, We have seen the Lord. Oh, but he said, sorry. But he said to them, Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Through the door, though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands? Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. And Thomas said to him, "My Lord and my God." Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen me, yet have believed." Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Friends, that's our prayer for you, that you will have life in Christ by believing in him. Amigos míos, esta es nuestra oración para ustedes, que ustedes tengan vida eterna en su nombre creyendo. That is why Easter is so important to us as believers, because it's about God sending his Son so that we can have eternal life. He died for our sins. Y eso es la razón por la cual la Pascua es tan importante para nosotros. Es cuando Jesús envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. And as the word says, blessed are those who have not seen but believe. So friends, believe today that Jesus has come to be your Savior. Y así como la Escritura nos dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron, les decimos a ustedes, crean para que ustedes también puedan tener vida eterna. Let's pray together. Oremos juntos. Heavenly Father, we love you and we thank you for your great love for us. Padre Celestial, te amamos y te agradecemos por tu gran amor que tienes para con nosotros. Thank you that you sent your Son Jesus to die for our sins. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. And thank you that he rose from the grave and conquered death. Y gracias porque Él resucitó de la muerte y conquistó la muerte. Thank you that you gave him the power to do that, so that we can also have eternal life. Gracias porque le diste el poder de hacer eso, porque de esta manera nosotros tenemos también vida eterna. Lord, we love you and we thank you and we believe that Jesus died and rose again for us. Señor, te amamos y te agradecemos y creemos que Jesucristo resucitó de la muerte. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Amen. We love you and we hope that this Easter weekend your thoughts turn to the Lord and that you feel his peace. As Jesus said many times, peace be with you. Ok, les amamos y esperemos que este fin de semana de Pascua ustedes puedan recibir a Jesús en sus corazones y que puedan recibir esta paz que Jesús repetidamente nos dice. And we love you and we'll see you later. Bye. Les amamos y los veremos después. Bye. So, happy Easter. Jesus Christ is risen. Joyeux Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. Vrolijk Passach. Jesus Christus is gerezen. Yesu amefufuka, heri ya Pasaka.
Felices Pascuas, Jesucristo ha resucitado.